Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario el capítulo 6 del libro Entendiendo al Socialismo por Richard D. Wolff. El nombre del capítulo es El futuro del socialismo y las cooperativas de trabajadores. Ya fueron narradas las primeras 5 partes del libro y debes ser capaz de encontrarlas donde estés escuchando este. Recomiendo que las vayas a escuchar. Hay un par, por ejemplo, las anteriores, el capítulo 4 y el capítulo 5, que siento están entretenidas, están buenas. Pero no es obligación, especialmente este capítulo. Este comentario, este intro, lo vengo haciendo después de que acabé de narrar el capítulo entero. Y siento que este capítulo está muy bueno para personas que se inician. Si quieres empezar así sin nada, este capítulo está muy bueno. Yo, el perro asalariado, y el canal, los asalariados, yo soy de línea dura, y el canal también. Este capítulo describe este libro, en especial Richard Wolff. Yo y él, se podría decir, tenemos diferencias ideológicas, pero por algo lo estoy narrando. Creo que es un libro valioso, y si sientes que te estés de ayuda y deseas seguir este camino en lugar de seguir una línea dura, te apoyaré, te felicito, está muy bien. Es importante que tomemos esfuerzos para recuperar lo que es nuestras vidas, la economía en general, porque ahorita no tenemos control de las cosas. Pero sí, entonces ese es un buen capítulo para empezar. Si estás empezando con este, no tienes que ir a escuchar los otros. Si te lo pasaron, porque por ejemplo es aquí donde puedes esperar hasta escucharlo, pero este libro, para las personas que han escuchado otros libros que narro, te lo puedes recomendar a alguien que, oye, ve, escúchate esto, así es como los socialistas podrían hacer esto y no sé qué, bla, bla. Es una muy buena alternativa que se alinea bien con lo que es la cultura capitalista en la que vivimos. Porque entender el socialismo, entender el capitalismo y entender posturas de línea más dura requiere muchísimo contexto y requiere que lo aceptes y requiere que leas y leas y leas y leas y leas o entiendas y luego hace sentido. Este no, y sigue siendo socialismo, sigue siendo un muy buen paso en la dirección correcta. Entonces, es aquí donde este tipo de ideas están muy bien explicadas y habla específicamente de lo que es la democracia en el trabajo, las cooperativas de trabajadores. Pero bueno, este es el intro, es un poco más largo que los anteriores. Al final, suelo dar comentarios en el texto. Voy a tratar de moderarme para este. Y al final voy a dar un comentario acerca de lo que fue el capítulo y el libro en general. Espero les guste. Empecemos con el texto. Capítulo 6. El futuro del socialismo y las cooperativas de trabajadores. En la introducción de este libro, nos referimos al socialismo como el anhelo de algo mejor que el capitalismo. A medida que el capitalismo ha cambiado y se han acumulado experimentos socialistas, tanto buenos como malos, los anhelos socialistas también han cambiado. Sin embargo, surge una extraña desconexión a medida que los graves problemas que experimentó el capitalismo durante y después de la crisis del 2008 traen al socialismo nuevamente a la discusión pública. Un gran número de personas debate los pros y los contras del socialismo como si las circunstancias fueran las mismas en el siglo XXI como las que fueron en el siglo XX. Es razonable suponer que las dos purgas antisocialistas del siglo pasado, la Guerra Fría, la implosión de la Unión Soviética y el surgimiento explosivo de la República Popular China, no inspiraron reflexiones críticas sobre el socialismo por parte de los propios socialistas? No. La evidente ignorancia frente a las nuevas definiciones de socialismo que surgieron después de 1945, sus elaboraciones y sus implicaciones refleja el hecho de que el socialismo fue un tabú en los Estados Unidos, comentario, y en otras partes del mundo, bastante, sí, continuando, durante décadas. No sorprende entonces que los estadounidenses no tengan conciencia de la evolución que experimentó el socialismo en la teoría, la práctica
y la autocrítica. El tabú contra el socialismo ocasionó que varias personas se alejasen de su desarrollo y que no pudiesen conectar estos desarrollos con los problemas del capitalismo moderno. El socialismo, en cambio, se convirtió para la mayoría principalmente en dos cosas. Por un lado, muchos políticos, académicos y celebridades describieron al socialismo como algo que estaba atado a los esfuerzos soviéticos para subvertir el capitalismo global. Para esas personas, el socialismo significaba pasar de lugares de trabajo privados a lugares de trabajo de propiedad y operación estatal, y del mercado a la distribución centralizada de recursos y productos. Estas mismas personas equipararon oponerse al capitalismo con oponerse a la democracia liberal y a la libertad. Esta ecuación luego se repitió sin cesar en un esfuerzo por hacerla de sentido común. Por otro lado, el socialismo fue el nombre adoptado por los gobiernos de Estado de Bienestar de Europa Occidental, especialmente los escandinavos, que tenían como objetivo regular los mercados compuestos, aún en su mayoría por empresas capitalistas privadas. Esto llevó a mucha gente a asociar el socialismo con un gasto público robusto y la intervención del Estado en el mercado. En consecuencia, el socialismo fue visto como más o menos extremo, dependiendo de si involucraba empresas de propiedad estatal y operadas por el Estado con planificación central en un extremo, o simplemente políticas de estado de bienestar con regulación de mercado en el otro. Las palabras comunista y socialista a veces designaban las versiones más y menos extremas, respectivamente. Comentario. Esto es en el mejor de los casos. Muchas veces hoy en día, socialismo es todo lo que quieran criticar. Es como los woke, el woke, el woke. Y si te sientes con una persona, ok, ¿qué es woke? ¿Y qué exactamente es woke? Es puros sentimientos y vibras. No pueden explicar exactamente qué es woke, qué hace algo woke. Es nada más el coco, es el coco. Es lo que antes llamaban el marxismo, el socialista, el marxismo social, o el judeo-bolchevismo, decían en la Alemania de 1930. Continuando con el texto. La evolución y diversidad del socialismo fueron oscurecidas como resultado de estas definiciones rudimentarias. Los propios socialistas luchaban por lo que consideraban los resultados de los primeros experimentos importantes y duraderos en la construcción de sociedades socialistas: la Unión Soviética, la República Popular de China, Cuba, Vietnam, etc. Sin duda, estos experimentos socialistas lograron un crecimiento económico notable y admirable. Tal crecimiento permitió la asistencia mutua entre sociedades socialistas, lo cual fue crucial para su defensa y supervivencia. El socialismo se estableció así, globalmente, como el principal rival y posible sucesor del capitalismo. En el sur global, el socialismo surgió prácticamente en todas partes como el modelo de desarrollo alternativo a un capitalismo agobiado por su historia colonialista y sus problemas contemporáneos de desigualdad, inestabilidad e injusticia. Sin embargo, los socialistas también lucharon con algunos aspectos negativos de estos primeros experimentos en el socialismo, particularmente el surgimiento de gobiernos centrales autoritarios que a menudo usaban su poder económico concentrado para lograr el dominio político de formas poco democráticas. Muchos socialistas estuvieron de acuerdo con las denuncias críticas de la dictadura política, aunque algunas de estas críticas ignoraron las dictaduras que tenían lugar dentro de las megacorporaciones capitalistas. Las luchas de los trabajadores en las sociedades socialistas contra la explotación y la opresión también afectaron el pensamiento de los socialistas. Algunos teóricos socialistas, por ejemplo, Milovan Djilas y sus coidearios en la República Socialista No Soviética de Yugoslavia,
comenzaron a aplicar el análisis de clase a los socialismos de tipo soviético y argumentaron que los burócratas de partido eran una nueva clase. Una implicación de esta línea de pensamiento fue que la Unión Soviética no se había separado del capitalismo en términos de clase tal y como proclamaba. Cualesquiera que fueran las declaraciones de los líderes apologistas del partido, muchos socialistas, después de 1945 y aún después de 1989, comprendieron el estado inacabado, incompleto e inadecuado de los proyectos socialistas de su época. Tales disidentes socialistas hicieron varios esfuerzos para abrir las ventanas de la atmósfera mohosa dentro de los círculos oficiales del socialismo después de 1945. Estas palabras provinieron de un apasionado miembro del Partido Comunista francés, Etienne Balibar, y se hicieron eco de la postura teórica crítica de su maestro, Louis Althusser. Durante las protestas generalizadas a nivel mundial de 1968, los jóvenes socialistas hicieron preguntas nuevas y diferentes a una generación de socialistas más vieja. El eurocomunismo buscó algún tipo de consenso entre el socialismo comunista del bloque soviético y el socialdemócrata de Europa Occidental. Las corrientes de pensamiento y práctica anarquistas regresaron como posibles formas de promover los ideales socialistas sin el estatismo que se había asociado con ellas. Las comunas maoístas surgieron como otra forma de promover estos ideales, como fue el caso de las cooperativas yugoslavas y los kibbutzim israelíes. Los socialistas durante el último medio siglo también se vieron profundamente afectados por las críticas de los emergentes movimientos sociales de izquierda, antirracistas, feministas y ambientalistas, muchos de los cuales habían comenzado en círculos socialistas, comenzaron a criticar a los socialistas por ignorar o minimizar el enfoque de sus luchas. El feminismo socialista y los ecosocialismos, por ejemplo, intentaron tomar en serio estas críticas. Asimismo, los socialistas de todas partes comenzaron a repensar qué debía enfatizar una posición socialista para integrar las demandas y objetivos de los movimientos sociales con los que buscaba alianzas. Una cepa de autocrítica socialista, un tanto superficial, destacó el inadecuado reconocimiento e institucionalización de la democracia por parte del socialismo. Esta autocrítica reconoció y dio cabida a las críticas al socialismo, muchas de las cuales afirmaron la ausencia de democracia política en las sociedades socialistas. Comentario. Haciendo aquí un comentario acerca de, hablando de la democracia y cómo es que no hay democracia en el socialismo o en el comunismo. Sí hay. Es diferente. Las personas en las sociedades socialistas, comunistas, cuyos estados ya no existen, y las existentes actualmente, en Cuba, en China, en Vietnam, se vota. Las personas votan. Y uno podrá decir, no, sí, pero pues siempre son los mismos o todo, bla, bla. Nuevamente, es diferente. Podemos ver el progreso que ha tenido China o Vietnam comparable con otros países de desarrollo similar y podemos ver cómo estas sociedades, este tipo de gobierno, ataca lo que es la corrupción. Y desde mi punto de vista, sí, muy bien, tú tienes la capacidad de votar por tu líder de Estado directamente, lo cual es valioso, pero eso... Muchas personas que critican a los estados socialistas, en los cuales no puedes votar directamente por tu líder de Estado, critican muchas veces de que, es que los mensos están votando y todo, y bla, bla. Por ejemplo, ahorita, nuevamente, yo no soy partidario de Morena, pero me queda claro que Morena tiene una abrumadora mayoría en México. Y muchas personas se quejan de que, es que son mensos que votan y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, estás criticando la democracia como existe, como debería de ser. No hay...
muchas veces eso se llama una contradicción. Esto ya lo dije en narraciones pasadas, pero como yo pienso que este capítulo está bueno para escucharlo, para ser escuchado, leído de forma independiente de los demás, por eso lo menciono de nuevo. Esto de la democracia y todo es diferente, no es tan sencillo. Hay un texto que pienso traducir y luego narrar, probablemente, de una persona que la gente lo identifica. Pienso dejarlo vago porque no quiero decir qué o cómo. Jaja. En el cual se habla del socialismo. Es muy, muy reciente este texto. Es de los últimos 10 años, quizá. Se habla de la democracia en el socialismo y de que la democracia no es nada más algo que no es un adorno, sino tiene que ser integral y tiene que escuchar y responder a la gente. Es un tema muy amplio y voy a cubrirlo mejor después. Pero por el momento, continuamos con el texto. Tal pensamiento también agudizó la lucha dentro del socialismo entre las tendencias comunistas y las tendencias socialdemócratas. Estos últimos generalmente funcionaban dentro de sistemas parlamentarios donde los socialistas, incluso cuando tenían el poder por elección, debían que gobernar democráticamente. Estos socialdemócratas presentaron sus ideales democráticos como una opción a los socialistas que habitaban en países donde los partidos comunistas tenían el liderazgo. Por lo tanto, cuando los regímenes socialistas de Europa del Este se disolvieron después de 1989, muchos socialistas en estos países buscaron transiciones a socialismos similares a los de Europa Occidental. En algunos casos, por ejemplo, en Hungría y Polonia, sus esperanzas se vieron frustradas. Los socialistas que deseaban añadir la democracia política al sistema económico socialista se enfrentaban a varias cuestiones y problemas. Primero, ¿cómo hacer eso? Simplemente agregar múltiples partidos políticos y elecciones seguramente no era la respuesta. Los socialistas sabían mejor que la mayoría cómo la riqueza, los ingresos y el poder económico tendían a concentrarse en manos de las corporaciones capitalistas, lo que hacía que la mera formalidad de los partidos y las elecciones tuviese poca sustancia democrática. ¿Por qué los socialistas habrían de pensar que una concentración similar en los lugares donde predominaba el capitalismo de Estado podría producir un resultado diferente? Un problema mayor para el proyecto de fusionar el socialismo con la democracia se refería a la cuestión de ¿dónde se produciría tal fusión? ¿Se ubicaría la democracia en las relaciones entre el Estado y los lugares de trabajo individuales y los ciudadanos individuales? ¿Entre diferentes personas dentro de los lugares de trabajo? ¿En ambos? ¿Se contarían los lugares de trabajo como los individuos en las democracias liberales? ¿Un voto cada uno, independientemente de su riqueza, tamaño, etc.? ¿Se institucionalizaría la democracia dentro de cada lugar de trabajo para que todos los empleados con un voto cada uno pudieran decidir democráticamente qué, cómo y dónde produce el lugar de trabajo y qué se hace con la producción y los ingresos? De ser así, ¿cómo interactuaría de manera democrática esa democracia en el lugar de trabajo con las personas externas a las empresas? Por ejemplo, clientes u otras personas en las comunidades circundantes. El capitalismo nunca enfrentó, y mucho menos resolvió, estos problemas, por lo que averiguar cómo podría hacerlo el socialismo resultó difícil para los socialistas que emprendieron la tarea. Para muchos socialistas, tales preguntas y problemas resultaron demasiado exigentes. Tales socialistas recurrieron a elucubraciones abstractas de democracia con poca o ninguna atención a los detalles. Comentario. Elucubraciones es cantinflear. Es cuando hablas de algo y y se pretende que es profundo, pero realmente no lo es. Continuando. Los antisocialistas podrían continuar regañando al número cada vez menor de sociedades dirigidas por partidos comunistas por la ausencia de formas democráticas, pretendiendo, como siempre, que la formalidad
equivalía de alguna manera a la sustancia democrática. Mientras tanto, socialistas declarados como Sanders en los Estados Unidos o Corbyn en el Reino Unido señalaron los socialismos de tipo europeo occidental como prueba de los logros del socialismo democrático. Comentario. Nada más nuevamente, este capítulo en especial creo que es bueno para iniciar para muchos. Si es el primer audio que escuchas, bienvenido. Yo soy de línea dura, entonces, eso. Pero acepto cualquier tipo. O sea, este libro está bueno para empezar. Y no concuerdo con todo, con Richard Wolff, pero siento que en lo que es democracia en el trabajo, él y yo aquí sí estamos muy alineados. Y finalmente, la razón de este comentario. Corbyn. A Corbyn, yo lo banqueo. Sí, respeto bastante a esa persona. Él perdió su posición política, él perdió su poder político por no echarse para atrás, por no tratar de controlar los daños, por creer en lo que decía, que era criticar cosas de Israel. Esto fue mucho antes de que empezaran el conflicto como está ahorita, y apoyar causas palestinas. Y lo tacharon de antisemita y perdió todo el poder político que tenía y llegó a ser el líder del Partido Socialdemócrata del Reino Unido. Y lo perdió todo por creer en sus ideales. Entonces, él no es un oportunista. me agrada ese tipo. Continuando. Sin embargo, después del colapso capitalista del 2008, cada vez más socialistas captaron el profundo problema de la inadecuada e incompleta democracia, tanto en los socialismos convencionales como en los capitalismos, ya sean privados o estatales. Invocar la transición del comunismo al capitalismo en nombre de la democracia, como se hizo ampliamente antes y aún más después de 1989, era degradar la democracia de la sustancia a la formalidad. Lo que sorprendió a un número cada vez mayor de socialistas fue que la ausencia de una democracia real y sustancial había socavado tanto a los capitalismos como los socialismos tradicionales. En los primeros, la colaboración de los capitalistas privados más ricos y poderosos con el aparato estatal resultó en una oligarquía política y social antidemocrática. En los últimos, la colaboración de las empresas económicas estatales y privadas más ricas y poderosas con el aparato político estatal dio como resultado casi lo mismo. El esfuerzo por incorporar la democracia en las sociedades socialistas enseñó a los comprometidos con el proyecto que la misma tarea se aplicaba al capitalismo. El conflicto entre los dos sistemas había cegado al siglo XX ante algunas similitudes básicas entre el capitalismo y los socialismos convencionales. Una similitud clave es la estructura u organización interna de los lugares de trabajo y la naturaleza de la relación entre los lugares de trabajo y el Estado. En ambos sistemas, sin ignorar todas sus variaciones, los lugares de trabajo estaban organizados de una manera evidentemente antidemocrática. A medida que los socialistas avanzaron hacia la democratización de los lugares de trabajo, el propio socialismo cambió, lo que resultó en el surgimiento de una importante nueva tendencia socialista a fines del siglo XX. Tanto en el capitalismo privado como en el estatal, socialismos realmente existentes, los lugares de trabajo presentan una dicotomía básica entre empleadores y empleados. En los capitalismos privados, los empleadores no suelen ser miembros de ningún aparato estatal. Sin contar las micro y pequeñas empresas, en los lugares de trabajo los empleadores son más bien una pequeña minoría de personas. Esta minoría toma todas las decisiones claves en el lugar de trabajo, incluido qué producir, cómo y dónde, y con qué se debe hacer la producción. La mayoría, empleados contratados por los empleadores, está excluida de tomar tales decisiones. Sin embargo, debe aceptarlas y vivir con ellas. En los capitalismos privados, los empleados pueden renunciar a un empleador, pero eso normalmente requiere que ingresen a otro lugar de trabajo con la misma organización. Comentario:
Misma organización no se refiere a una organización empresarial, sino con una misma organización donde un pequeño grupo toma todas las decisiones. Continuando. En los socialismos realmente existentes, los lugares de trabajo regulados por el Estado o de propiedad y operación estatal muestran esta misma dicotomía y escisión. Una pequeña minoría, en este caso los empleadores que son ciudadanos privados o funcionarios estatales, contrata a la mayoría, es decir, a los empleados que hacen la mayor parte del trabajo. Esta minoría excluye de forma similar a las mayorías de las decisiones claves en el lugar de trabajo. Comentario. Aquí brevemente este comentario y este texto no es para esto. Yo tengo un desacuerdo con Wolf en este punto cuando habla de los socialismos realmente existentes, porque critica bastante la Unión Soviética en la falta de democracia que existía en el trabajo, lo cual está bien y es correcto. Ese es un punto correcto. Pero hay una retórica que se usa que deja implícita el hecho de que, es que son capitalistas. No, no exactamente. Uno puede ver que la Unión Soviética era muy diferente en muchos niveles a los Estados Unidos. Eso no quiere decir que todo sea perfecto y que todo esté bien y que no haya que luchar por mejores cosas, como él está comentando. Incluso hoy, cuando llegue a ver los estados socialistas, hay que luchar por este tipo de cosas, porque los empleados tengan una mayor influencia en las decisiones en donde trabajan, exacto, qué se hace, cómo se hace, en qué se invierte, en qué se produce, si tenemos que correr a la gente o en lugar de eso simplemente nos bajamos todos el sueldo, cosas por el estilo. Que se tomen ese tipo de decisiones de forma democrática, que sea la gente. Eso yo siento es indispensable, totalmente. Claro que esto va... Obviamente hay un... Condicionales y contexto es importante. No puedes hacer eso en ciertas circunstancias cuando tienes que superaventajar la industria. Mi opinión. Pero bueno, continuando con el texto. En lo que respecta a las relaciones entre el Estado y los lugares de trabajo, los empleadores, ya sean propietarios privados o funcionarios estatales, son los intermediarios que representan al lugar de trabajo. Los empleadores juegan un papel secundario o no juegan ningún papel en esta relación. Fuera del lugar del trabajo, la masa de empleados como ciudadanos puede elegir periódicamente un candidato para el cargo, pero son estos políticos quienes posteriormente, junto a los empleadores, establecen relaciones entre el Estado y el lugar del trabajo, ya sean estos últimos propietarios privados o funcionarios estatales como ellos. La estructura de esta relación sirve para alienar a los empleados, que son la mayoría, de su potencial para influir en los eventos económicos. Apenas les permite lograr una influencia ocasional y marginal. Eso imposibilita una verdadera democracia en la economía. A partir de estas lecciones, un número cada vez mayor de socialistas se ha centrado en las cooperativas de trabajadores como un medio para lograr una democracia económica tangible. Tales socialistas rechazan las relaciones amo-esclavo, señor-siervo, empleador-empleado, porque todas ellas imposibilitan una democracia real. Los socialistas que abogan por las cooperativas de trabajadores buscan construir lugares de trabajo alternativos que eviten específicamente todas esas dicotomías. Lo hacen en nombre de acabar con las desigualdades que estas dicotomías siempre han fomentado y promover la democracia que tales dicotomías siempre han impedido. El objetivo es una transición desde todas las organizaciones capitalistas de los lugares de trabajo hacia aquellas en las que los empleados también son, simultáneamente y colectivamente, empleadores. Este nuevo tipo de socialismo aboga así por las cooperativas de trabajadores donde los trabajadores funcionan democráticamente como sus propios empleadores. Tales ideas y aspiraciones no son nuevas. Han existido y circulado entre esclavos, siervos y trabajadores
que anhelaron algo mejor a lo largo de los siglos. Los lugares de trabajo colectivos donde los trabajadores se autodirigían, a menudo democráticamente, existieron en la antigüedad. Por ejemplo, los siervos individuales y las comunas de las aldeas a veces organizaban los lugares de trabajo de manera democrática dentro de las sociedades feudales europeas. Lo mismo hicieron los artesanos en algunos gremios feudales. Hacia fines del siglo XIX, especialmente en Francia y en España, los sindicatos desarrollaron programas que iban mucho más allá de los límites de la negociación colectiva con los empleadores sobre salarios y las condiciones de trabajo. En un movimiento llamado sindicalismo, que tenía su raíz en la palabra francesa para sindicato de trabajadores, syndicat, los trabajadores exigieron que los sindicatos reemplazaran por completo a los empleadores capitalistas para que los empleados se convirtiesen en sus propios empleadores. Otros movimientos anarquistas incorporaron demandas para que los trabajadores controlaran también sus propios lugares de trabajo. En resumen, ha habido muchos precursores de la idea y la organización de las cooperativas de trabajadores. Sin embargo, en su mayor parte, la teoría y la práctica dominante de los socialismos de los siglos XIX y XX restaron importancia o marginaron los lugares de trabajo democratizados. Sin embargo, y especialmente después de los reveses sufridos por los socialismos a finales del siglo XX, un nuevo socialismo del siglo XXI está redescubriendo, renovando y reformulando afanosamente los programas para democratizar los lugares de trabajo. Estos programas ahora dan prioridad y énfasis a las cooperativas de trabajadores para lograr una transición del capitalismo a un orden económico alternativo y democrático. Comentario. Nada más comentario pequeño, porque aquí menciona acerca de lo que los socialismos del siglo XIX y XX restaron importancia o marginaron los lugares de trabajo democratizados. Recomiendo bastante, en especial si eres principiante. Hay un libro que está muy bueno, es un poco más de línea dura, pero igual no es bastante difícil en teoría, no necesitas muchísimo contexto para leer, que ya está narrado. Fue de los primeros libros que narré, Fascistas y Rojos. Hay un capítulo que se llama Anticomunismo de Izquierda. En ese capítulo hay una subsección llamada Descentralización contra Supervivencia. Exactamente de esto. Continuando con el texto. En sus formas modernas, las cooperativas de trabajadores brindan a todos los que trabajan dentro de un lugar de trabajo, ya sea una fábrica, una oficina o una tienda, la misma voz en las decisiones clave con respecto a la empresa. Las mayorías determinan qué, cómo y dónde produce el lugar de trabajo, cómo utiliza o distribuye sus productos y cómo se relaciona con el Estado. El socio directo con el Estado en su relación con el lugar de trabajo ya no es una minoría, los empleadores, sino todo el colectivo de empleados propietarios. Al democratizar los lugares de trabajo, las cooperativas de trabajadores pueden dar forma a una democracia real y cotidiana en toda la sociedad. Los lugares de trabajo democratizados brindan una base, una estructura institucional, hábitos de pensamiento y acción, capacitación y un modelo para una política democrática en las comunidades residenciales. En el pasado, la relación antidemocrática empleador-empleado de las sociedades capitalistas y socialistas socavó la agencia de los trabajadores en la política. La idea misma de una democracia política real parecía remota, puramente imaginaria y vagamente utópica. Por el contrario, una transición de la organización capitalista de la producción en los lugares de trabajo privados y estatales hacia una organización cooperativa de trabajadores alternativa establece una democracia real en la esfera económica. Eso, a su vez, ofrece mejores perspectivas para que los socialistas revitalicen las demandas y los movimientos por una democracia paralela en la política.
Una economía basada en cooperativas de trabajadores revolucionaría la relación entre el Estado y el pueblo. En su capacidad colectiva de trabajadores autoempleados, los trabajadores ocuparían el lugar tradicionalmente ocupado por la empresa en las relaciones e interacciones con el Estado. El antiguo intermediario en la relación entre el Estado y el lugar de trabajo, los empleadores, sería subsumido por el colectivo de trabajadores propietarios. Los trabajadores determinarían los egresos que deberían destinar al Estado y el Estado tendría que negociar. El Estado dependería así de los ciudadanos y los trabajadores y no al revés. El Estado dependería de los ciudadanos en el campo de batalla habitual, elecciones y votaciones o sus equivalentes, basadas en la residencia. El Estado también dependería de los trabajadores en el otro frente de batalla social, las interacciones entre el Estado y los lugares de trabajo. En ambos escenarios, la democracia real habría dado pasos agigantados. El Estado ya no pretendería ocupar el papel de árbitro neutral en las luchas entre amo y esclavo, señor, siervo, empleador, empleado. El Estado tendría menos formas y medios para imponer su propio impulso y objetivos a los ciudadanos o a los lugares de trabajo. En esa medida, la extinción del Estado sería más factible de lograr que en cualquier otro socialismo conocido hasta ahora. La democratización de los lugares de trabajo plantea de inmediato el problema, de hecho, la necesidad, de extender esa democratización a las personas que no trabajan en las empresas, pero que se ven afectadas por sus actividades. Las comunidades en las que funcionan los lugares de trabajo deben tener una relación democrática con estos lugares de trabajo que, después de todo, pagan impuestos a estas comunidades y toman decisiones que pueden dar forma a los patrones de tráfico locales, la calidad de aire, etc. Tal debería ser también el caso de los clientes y otras partes interesadas de las cooperativas de trabajadores. Las decisiones tomadas dentro de los lugares de trabajo democratizados por sus trabajadores deben ser compartidas y codeterminadas por las decisiones democráticas de los clientes y las localidades y regiones afectadas. Tal codeterminación también necesitaría acordar reglas para desarrollar, hacer cumplir y adjudicar disputas y desacuerdos. Sería necesario construir un sistema de pesos y contrapesos entre los lugares de trabajo, las comunidades residenciales y los consumidores. La diferencia clave entre el emergente socialismo del siglo XXI y la tradición socialista anterior es la defensa del primero de la transformación microeconómica de la estructura interna y la organización de los lugares de trabajo. La transición de organizaciones jerárquicas y dicotómicas de los lugares de trabajo a cooperativas de trabajadores fundamenta una democracia económica de abajo hacia arriba en un nivel estructural más amplio. La diferencia entre el nuevo socialismo y el capitalismo deja de ser el conflicto entre el Estado y los lugares de trabajo privados o entre la planificación centralizada y los mercados privados para convertirse en una cuestión de organización democrática frente a una organización autocrática en el lugar de trabajo. Una nueva economía basada en cooperativas de trabajadores tendrá que encontrar su propia forma democrática de estructurar las relaciones entre las cooperativas y la sociedad en su conjunto. Este tipo de economía tendría que identificar, por ejemplo, la mejor proporción de planificación frente a la distribución por medio del mercado y de propiedad privada frente a la pública en los lugares de trabajo, así como determinar la estructura específica de las leyes y reglamentos. Las cooperativas de trabajadores están haciendo de nuevo lo que los lugares de trabajo capitalistas hicieron cuando surgieron en el ocaso del feudalismo. De esta manera, el nuevo socialismo emerge de las experiencias prácticas y experimentos del viejo y de las autocríticas teóricas que suscitó. La historia se ve diferente bajo la nueva luz de un socialismo del siglo XXI. Podemos ver
que las monarquías desterradas de la esfera política y pública sobrevivieron dentro del espacio privado de los lugares de trabajo. La monarquía y la autocracia no se desterraron por completo en la era moderna, sino que se reubicaron dentro de los lugares de trabajo donde se violentó la democracia. Estos espacios autocráticos luego proporcionaron a sus propietarios, monarcas, los medios para agitar contra la democracia en la esfera política. Antes del final de la monarquía política, a los conservadores les preocupaba que la civilización no pudiera sobrevivir sin el liderazgo soberano del rey y su corte. Ahora, antes del fin del capitalismo, a los conservadores les preocupa que la economía y por lo tanto la civilización misma no puedan sobrevivir sin el liderazgo de un jefe y ejecutivos dentro de los lugares de trabajo. En respuesta a esa preocupación, las ganancias incentivan a los empleadores a buscar el éxito en la economía actual. Pero la organización empleador-empleado del lugar de trabajo produce tensiones y conflictos que siempre generarán motivaciones contraproducentes para los empleados. En las cooperativas de trabajadores, los empleados tienden a trabajar más y mejor porque las empresas les pertenecen a ellos, no a sus empleadores. En los lugares de trabajo capitalistas, los empleadores y los empleados luchan por la redistribución de la riqueza que producen. Esas luchas agudizan y profundizan las divisiones sociales. En las cooperativas de trabajadores, los miembros determinan democráticamente cualquier distribución del trabajo y la riqueza precisamente para prevenir y eliminar la división social. Un nuevo socialismo centrado en transformar los lugares de trabajo en cooperativas de trabajadores ofrece a una nueva generación de socialistas una estrategia política particularmente eficaz. La vieja tradición del socialismo enseñó a sus enemigos a centrar su contraataque crítico en las tendencias estatistas del socialismo. Esos enemigos no están preparados, al menos todavía, para defenderse de un socialismo definido en términos de democratización del lugar de trabajo y propiedad de los empleados. Esta falta de preparación les da a los socialistas una ventaja estratégica. Este nuevo socialismo también proporciona una base sólida sobre la cual los socialistas pueden apreciar críticamente e ir más allá de la vieja tradición socialista. El nuevo socialismo puede aplaudir cómo la vieja tradición construyó poderosos partidos políticos, ganó el poder en los principales países y difundió el interés y la conciencia del socialismo en todo el mundo. Sin embargo, también puede confrontar y superar los límites de la vieja tradición, especialmente su estatismo, que pasó de ser una fortaleza a un lastre. Comentario. Nuevamente, el libro de Fascistas y Rojos. Descentralización contra supervivencia. Yo ahí estoy en desacuerdo, pero continuando. O sea, no es de que sea una ventaja la centralización. Voy a extender mi comentario un poco nada más para decir esto. Yo muchas veces... para los que están escuchando que están interesados en el socialismo, pero oye, los comunistas están locos, no sé. Y no es. Yo soy un comunista. Yo soy un comunista de línea dura. O sea, bleh. Pero en el fondo, y eso lo he dicho en otras narraciones. Por ejemplo, yo creo en el sindicalismo. Yo creo que no hay nadie mejor que los empleados que trabajan en una fábrica, en un negocio, produciendo lo que hagan. No hay nadie mejor que ellos para conocer lo que se debe de hacer. Y muy, muy, muy en el centro, después del sindicalismo, muy en el centro, yo soy un anarquista. A mí déjenme en paz. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero que se mantenga la naturaleza. Quiero vivir sin problemas. Quiero hacer mi chamba para poder llevar pan a la mesa, para alimentar a los míos. Y de ahí en fuera, que si yo me defiendo, no hay problema. Vamos, o sea, siempre y cuando no. Pero yo sé que para todo eso, o sea, es una cascada que no sé cómo llegar ahí, de otro modo, yo personalmente, sin una mano fuerte, sin un puño unificado, que sea capaz de resistir. Ese es el punto, que sea capaz de resistir. Por eso muchas veces a los antiguos países socialistas
tenían el nombre, se les llamaba socialismo de asedio, porque estaban bajo asedio. Pero nuevamente, eso es mi opinión. Y para leer más de ello, si te interesa, ampliamente recomiendo el libro Fascistas y Rojos. Está narrado. Continuando con el texto. Las cooperativas de trabajadores tienen una larga historia y una amplia presencia en el mundo actual. Para tomar un ejemplo destacado de las muchas miles de cooperativas de trabajadores en todo el mundo, la corporación Mondragón, en la región vasca de España, ofrece más de medio siglo de experiencia como prueba de la viabilidad de este modelo económico. Comentario. Aquí eventualmente va a haber un camarada español escuchando esto que va a decir... Continuando. Mondragón comenzó con 6 trabajadores y ahora involucra a más de 80.000. Ahora es una de las 10 corporaciones más grandes de España. A lo largo de su historia, ha encontrado formas para que las pequeñas cooperativas de trabajadores maduren y crezcan, e incluso para que las cooperativas de trabajadores ganen a los competidores capitalistas dentro de la misma industria. Mondragón ha demostrado cómo las cooperativas de trabajadores pueden crecer mientras coexisten con los lugares de trabajo capitalistas dentro de una sociedad. Mondragón también ofrece estrategias sólidas para las relaciones cooperativas de trabajadores exitosas e interacciones con los gobiernos. Por supuesto, el crecimiento asombrosamente exitoso de Mondragón no estuvo exento de reveses y momentos difíciles. Algunos de los cuales se debieron a factores globales más amplios, las inestabilidades cíclicas del capitalismo y los propios errores, problemas de aprendizaje y fracasos de la cooperativa. Comentario. Oye, Richard Wolff, ¿y por qué no dices lo mismo de los antiguos países socialistas? De que se debieron a factores globales más amplios, inestabilidades cíclicas de la geopolítica, propios errores, problemas de aprendizaje. Continuando con el texto. Las sociedades modernas, tanto capitalistas como socialistas, tienen deficiencias más que suficientes, es decir, desigualdades, inestabilidades, injusticias, falta de democracia real, para permitir y provocar que sus ciudadanos busquen una alternativa prometedora. La evidencia teórica y empírica está aquí. Las cooperativas de trabajadores son esa alternativa. El próximo paso necesario es construir sectores de cooperativas de trabajadores en nuestras sociedades contemporáneas. Eso permitiría a los ciudadanos encontrarse, trabajar y adquirir productos tanto de cooperativas de trabajadores como de lugares de trabajo capitalistas, estatales y privados. Tal sector proporcionaría la base para que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre qué combinación de organizaciones alternativas en el lugar de trabajo funciona mejor. En el Reino Unido y los Estados Unidos, los líderes políticos socialistas como Jeremy Corbyn y Bernie Sanders abogan por el apoyo gubernamental a las cooperativas de trabajadores. Este apoyo implicaría leyes que otorguen a los empleados un derecho de preferencia cuando un empleador considere ciertos cambios básicos en la empresa. Los trabajadores, por ejemplo, pueden optar por comprar una empresa que de otro modo se vendería a otra persona o corporación y convertirla en una cooperativa de trabajadores. Este apoyo también implicaría prestar a los trabajadores los fondos iniciales a una tasa asequible para comprar sus empresas. Finalmente, mientras se desarrollan tales leyes y mecanismos de financiación en ayuda de las cooperativas, el apoyo del gobierno incluiría la organización de una discusión pública masiva y un debate sobre el tema de la transición social hacia una economía democráticamente organizada. Una consecuencia probable de tales transiciones sería una redefinición de la política tal como la conocemos ahora. Los partidos probablemente se reorganizarían de acuerdo con las organizaciones laborales a las que favorecerían y a las que se opondrían. Aquellos partidos socialistas que representaron la oposición al capitalismo hace mucho que se transformaron en partidos que abogan por un capitalismo privado más amable y gentil, con una mezcla en mayor o menor medida de capitalismo de Estado, es decir, regulación gubernamental y empresas de propiedad y operaciones totales. A raíz del surgimiento del nuevo socialismo del siglo XXI, la siguiente fase de la organización socialista incluiría defender
y ayudar a construir una economía basada en cooperativas de trabajadores. Varias formaciones políticas de centro-izquierda y centro-derecha, incluidos algunos partidos socialistas o alas de partidos socialistas, se convertirían explícitamente en lo que siempre fueron implícitamente, partidarios de una economía capitalista. Los capitalistas serían la base y el apoyo de tales partidos, mientras que las cooperativas de trabajadores se convertirían en lo mismo para los partidos socialistas. La política volvería a comprometerse de manera profunda, regular y, con suerte, no violenta, con la cuestión de si el capitalismo o el socialismo sirven mejor al bien público. Los significados de palabras y etiquetas como capitalismo y socialismo cambiarían a medida que surgiera este nuevo panorama político. Las cooperativas de trabajadores son la nueva visión y meta del socialismo. Critican al socialismo heredado del pasado y le agregan algo crucial, una visión concreta de cómo sería una sociedad alternativa, más justa y humana. Con el nuevo enfoque en la democratización del lugar de trabajo, los socialistas están en una buena posición para disputar la lucha del siglo XXI entre los sistemas económicos. Y ese fue el fin del capítulo 6. Vamos a continuar con la conclusión. Comprender el socialismo ahora implica comprender cómo y por qué está evolucionando de lo que fue durante sus primeros 2 siglos, desde el 1800 hasta el 2000. Esos años vieron crecer al socialismo desde pequeños experimentos tentativos tempranos hasta partidos políticos nacionales maduros, sociedades reorganizadas e importantes administraciones estatales. A partir de varias iniciativas regionales y nacionales, maduró hasta convertirse en una tradición internacional de diversas interpretaciones postcapitalistas. El socialismo inspiró y produjo una notable fusión teórica que llevó la crítica del capitalismo a muchos nuevos niveles de análisis sofisticados, produjo nueva literatura crítica en todas las disciplinas y también generó diseños y anteproyectos originales para los posibles socialismos del futuro. Tan rápido y furioso fue el crecimiento y la expansión del socialismo que su registro empírico de ensayos y errores, éxitos y fracasos provocó repetidos periodos de intenso autoexamen y autocrítica. De estos, la mayor parte surgió de la desaparición del socialismo de Europa del Este en la década de 1980, de los cambios en China, del resurgimiento neoliberal del capitalismo y luego del gran colapso capitalista del 2008. Tan profundo fue el impacto de estos eventos clave de los últimos 40 años en el socialismo, que la autocrítica volvió a las raíces de la tradición con preguntas básicas. Los socialistas llegaron a comprender que las primeras décadas de cualquier sistema social son siempre tiempos de experimentos para descubrir cómo ajustar las teorías y las prácticas para cambiar el sistema de modo que pueda reproducirse y crecer con éxito. Las primeras décadas del capitalismo muestran ese proceso. Los socialistas descubrieron que las primeras experiencias de su sistema también enseñaron valiosas lecciones a quienes se atrevieron a hacer las preguntas y producir las respuestas. Una lección aprendida fue que el socialismo debe cambiar su enfoque prioritario del nivel macro al nivel micro. Se debe reducir la preponderancia que tienen los temas referentes a la propiedad de los medios de producción, privados o estatales, y la distribución de recursos y productos a través de mercados frente a la planificación centralizada. En cambio, la atención concentrada de los socialistas debería moverse hacia cuestiones de jerarquía frente a democracia dentro de los lugares de trabajo. Comentario. No estoy del todo de acuerdo, pero indudablemente está bien abrir el enfoque a esto, a lo que sería el sindicalismo, a lo que es democracia en el trabajo. Continuando, en especial, en especial en los estados donde el capitalismo se ha asentado muchísimo. Eso es algo que
En los países socialistas existentes o incluso en los que fueron existentes, lo que fueron la Unión Soviética, lo que fueron la Alemania Democrática, la República Democrática Alemana, lo que es actualmente China, Vietnam, Cuba, que en este momento está sufriendo un embate durísimo, o Laos incluso, o en Corea, la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. En todos estos países, el capitalismo nunca se asentó por décadas, nunca se asentó en la cultura, en la cultura de la gente por décadas, de que tus abuelos lo conocían y tus padres lo conocían y es todo lo que han conocido y tú lo conoces y si tienes hijos, es donde se está viviendo ahorita actualmente. Entonces, yo sí creo que cambiar el sistema, llegar a realmente cambiar el sistema, cuando los socialistas, de verdad, realmente tomemos el poder, tenemos que actuar diferente de cómo actuaron al inicio para empezar el desarrollo del Estado, de un Estado socialista, como lo hicieron los antiguos experimentos socialistas. Debemos de encontrar otra manera y lo vamos a lograr. Y esta idea, lo que es democracia en el trabajo, creo que es una idea adecuada, es un buen paso para afianzar esa transición y que la gente lo entienda. Esto va a ser el comentario final, ya casi acabamos. Continuando con el texto. Los socialistas de hoy están divididos en cómo ven, sienten y reaccionan ante tales cambios en su tradición. Las cooperativas de trabajadores ya representan una encarnación institucional clave de los focos cambiantes del socialismo. El tiempo y la lucha dirá cómo y hasta dónde llegarán a representar el nuevo socialismo del siglo XXI. No hay manera de entender al socialismo sin entender el anhelo de llegar a algo mejor que el capitalismo. El capitalismo reprodujo incesantemente esos anhelos a lo largo de su historia. El socialismo es la sombra del capitalismo, su crítica constante. Entrelazados, el capitalismo y el socialismo se modifican mutuamente hasta que sus enfrentamientos finalmente dan como resultado algo nuevo y diferente. Un nuevo sistema con su nueva sombra autocrítica. Como un oso que emerge de la hibernación, el socialismo de hoy emerge del esfuerzo represivo y a menudo vicioso del capitalismo para matar su propia sombra. Por supuesto que ese esfuerzo fracasó. El fracaso está integrado en las contradicciones del capitalismo. Pero las nuevas oportunidades de un socialismo revivido dejan abierta la pregunta de qué tan bien los socialistas las ven, aceptan sus implicaciones y reconstruyen movimientos sociales lo suficientemente fuertes para aprovechar esas oportunidades. Se trata de que el socialismo del siglo XXI responda adecuadamente a esos anhelos humanos de lograr algo mejor. Esperamos que este libro ayude a crear esa respuesta. Y ese es el fin del libro, es el fin de la conclusión y es el fin de la narración por ahora. Sí, Richard Wolff. Yo me acuerdo que lo veía cuando yo todavía era un liberal, cuando estaba empezando a salir. Y cómo él dice sus ideas es muy loable, está muy bien. Y el hecho de que él sea un economista salido de una universidad de Yale, creo, le da mucho valor a lo que dice. O sea, en los ojos de alguien que dice que es que los comunistas no saben de lo que hablan. Él sí, él sabe indudablemente de lo que habla, es un economista y puede ver lo que son las contradicciones en el sistema. Pero bueno, empezando bien. En este libro él empieza a hablar de lo que sería el futuro del socialismo, lo que serían las cooperativas de trabajadores, el sindicalismo, lo cual es una variante del socialismo que existe y si es algo que te interesa, puedes profundizar más, puedes seguir explorando este tipo de ideas. Lamentablemente yo no soy súper versado en lo que es el sindicalismo, pero existe como movimiento y es bastante válido y es mejor que ser un liberal. Y en este libro, en este capítulo específicamente, Richard Wolff habla de una alternativa. Le da
forma, le da una estructura, y es una alternativa que es fácil de imaginar en el capitalismo actual. Vivimos en el capitalismo, vivimos inundados en el capitalismo, y hay un dicho de que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero entonces estas ideas, las ideas que vienen en este capítulo, muestran pasos, muestran una alternativa que dices, oye, ve, yo esto lo veo factible, lo veo posible, en el hecho de que los trabajadores tengan poder dentro de sus empresas. Los trabajadores sean los dueños colectivos de las empresas. Eso es algo que es fácil de imaginar. Y en este tipo de ecosistema podría ser más fácil después hacer los cambios necesarios que necesitamos como sociedad para mejorar lo que es nuestra sociedad. Porque nos queda claro que la sociedad está enferma. Es algo en lo que, es que esto no funciona. Ok, ¿y qué piensas de la política actual? ¿Qué piensas de los políticos? ¿Qué piensas de la democracia actual? ¿Qué piensas de la economía? No, es que todo está yendo a la... Y se van a poner peor las cosas por la dirección, la trayectoria que está teniendo el mercado global, como quieras llamarlo. Las cosas se van a poner peor y no hemos tenido una guerra devastadora. No hemos tenido lo que fue una gran sequía o un cataclismo que haya destruido lo que es empresas y tierras y personas hayan tenido que quedarse sin casas. O sea, no ha pasado eso y las cosas siguen empeorando. Eso es por el sistema en el que vivimos. Y muchas personas dicen, no, es que nada más hay que arreglar el capitalismo. El capitalismo funciona como debería de funcionar y por eso hay que buscar alternativas. Y los capitalistas tienen el poder del mundo, tienen el dinero del mundo. Con mucho gusto van a soltar dinero a sus propagandistas para que puedan decir, no, es que el socialismo es malo por esto. Estaba viendo un video muy ignorante, yo creo. No ignorante, sino malicioso. Que decía, no, es que el socialismo es esto. Y yo, no, pero está bien, lo que sea. Yo sé que se tiene que luchar contra esto. Hablando de que tienen presupuesto para todo esto, a mí nadie me paga. Ya dije, bueno, fuera, que páganme en tacos. Yo quiero agradecer al patrocinador de este capítulo, lo que es Tacos Don Miguel. ¡Ay, la salsa está buenísima! Bueno, nada más, camaradas. Si esto te llama, si te gustó, si es la primera narración que escuchas, a ver si existe una persona a lo cual le quede este saco, podrías escuchar todo el libro. El libro está muy bueno. Y si les llama la atención, después va a salir otro libro que también es adecuado para personas que se inician, que dicen, oye, sí, pero los comunistas están locos, pero el socialismo está bien, no sé qué. Va a salir un libro que es exactamente eso. No necesitas tener un contexto grandísimo de lo que es los grandes escritores del marxismo y lo que sea. Y si te interesa explorar un poco más lo que es la línea dura, ya lo dije varias veces, el libro de Fascistas y Rojos, para mí ese libro está extraordinario, muy bueno. Camaradas, si te llama la atención unirte a una comunidad socialista en línea, en español, tenemos una que actualmente está en Discord, pero si no está en Discord, va a estar en otro lado. Actualmente estamos viendo de que no siempre es lo más seguro del mundo. Me puedes contactar y con gusto te extiendo la invitación. La forma de contactarme sale ahorita en la pantalla, en YouTube, porque me estás viendo en YouTube. Este no lo voy a subir en podcast, lamentablemente. Y de ahí en fuera, camaradas, hay que hacer más. Esto siempre digo lo mismo, porque yo sé que el progreso toma tiempo, pero al mismo tiempo se nos está acabando el tiempo. Pero lo vamos a lograr porque tenemos que lograrlo. Fuerza en la lucha, camaradas.